Buenas noches, queridos televidentes. Les saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de la Iglesia de Dios y a través del programa Enseñanza del Dios de Israel. Mi nombre es Eber Castillo. Tengo el grato privilegio de servirle a nuestro Dios como copastor en la Iglesia de Dios, en Zona 8, acá en la ciudad capital de Guatemala. Y en esta oportunidad junto a ustedes vamos a estudiar un tema hermoso, importante, y le vamos a rogar a nuestro buen Dios que sea Él el que nos dirija en este momento. Antes de poderles dar el tema, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por todo tu amor, por tu bondad, por la misericordia que siempre muestras a tu pueblo, Señor, y te damos gracias porque a tu iglesia le concedes llegar a muchos hogares a través de este medio. Te suplicamos, bendito Dios, que en esta ocasión, como siempre lo haces, seas tú el que nos dirija, el que nos inspire a través de tu Santo Espíritu, y permitas que cada oído, Señor, cada ojo, cada corazón que reciba tu palabra pueda ser edificado para honra y gloria tuya. Señor amado, deseamos de que esta palabra rinda frutos como tú lo deseas, y frutos, bendito Dios, para que podamos convertirnos en las personas que tú deseas que seamos, Señor. Gracias por recibir este momento en tus manos y nuestra súplica también, porque lo hacemos todo a través del dulce nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, el tema que vamos a estudiar es el siguiente, el nuevo nacimiento. Y podemos iniciar con una pregunta. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Para todos aquellos que en alguna ocasión hemos escuchado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, en algún momento se nos ha solicitado, se nos ha pedido evaluarnos a nosotros mismos con el propósito de conocer si seguimos siendo las mismas personas antes de conocer a nuestro Señor o ha habido un cambio en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo procuró hacer conciencia a cada uno de los que se acercaban a Él y proponerles una nueva forma de proceder, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser en cada uno de ellos. El nuevo nacimiento es necesario que pueda ejercerse en cada hombre, en cada mujer que se acerca al Señor. El día de hoy vamos a ver a través de un ejemplo cómo es de que nuestro Señor Jesucristo desea que se ejerza ese nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Allí en su hogar le invito a que abra su Sagrada Escritura y juntamente conmigo lea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan en el capítulo 3. Y vamos a analizar acerca de esta historia hermosa en la cual nuestro Señor habla a un varón de la necesidad de nacer de nuevo. Antes de ello, antes de entrar al capítulo 3, si usted gusta, para tomar el contexto, analicemos los versos 23 al 25 del capítulo 2. Y dice de esta manera: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Vemos acá entonces, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo está ejerciendo su ministerio, Él se encuentra en Jerusalén. Y allí estaba realizando Él muchas señales, muchos prodigios, milagros. Él hablaba con autoridad y esto llamó la atención de muchos. Y muchos, dice la palabra de Dios y el evangelista, que creyeron en su nombre. Fíjese qué importante es esto. El poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo escuchamos el mensaje, conocemos las maravillas que el Señor ha hecho en la antigüedad y sigue haciendo aún el día de hoy. Y nosotros hemos creído en Él. Esto es valioso, es importante. Es parte, podríamos decir, del proceso que vamos a analizar el día de hoy. Creer en Él, aceptar que Él es el Hijo de Dios, aceptar que Él es real, que tiene poder y que puede ejercer un cambio en nosotros. Dice el verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que decían creer en Él. Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y esa es una realidad que hasta el día de hoy se mantiene. El Señor lo conoce a usted, el Señor me conoce a mí. El Señor conoce lo que cada uno de nosotros piensa, lo que cada uno de nosotros analiza en algún momento, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros sentimientos y emociones, nuestras penas, nuestras alegrías, todo lo conoce el Señor. Nosotros hemos llegado a creer en Él, pero el Señor nos conoce a cabalidad. Él sabe qué hay en nosotros, sabe quiénes somos nosotros, sabe quién es usted. Y eso es importante. Con esto entonces, tomándolo como un contexto,
Entonces entremos al capítulo 3, porque aquí viene una parte muy valiosa, muy importante, y dice, capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Detengámonos ahí un momento porque vamos a ir analizando paso a paso estos versos. Nicodemo es un nombre que en aquel tiempo en que nuestro Señor Jesucristo se encontraba, era un nombre que inspiraba un deseo. Y el significado de Nicodemo es victorioso. Recordemos que el pueblo de Israel venía de un proceso de subyugación política. El imperio griego en un momento, en el momento de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de él, el imperio romano. Y Nicodemo era un hombre, dice la palabra de Dios, que pertenecía a los fariseos y que era principal entre los judíos. Fíjense esto, portaba un nombre con un deseo victorioso. Y no era solamente el que él en lo individual fuese victorioso, sino además era el deseo para un pueblo, el que el pueblo pudiese ser victorioso, el pueblo de Israel en este caso. Este hombre además se nos dice acá que pertenecía a los fariseos. Recordemos que los fariseos era una de las sectas que estaba en aquel momento en el pueblo de Israel y que eran muy religiosos, muy apegados a lo que el Señor había dejado en la ley que había dado a través de Moisés. Estas personas, los fariseos, las sabían de memoria, conocían hasta la letra más pequeña, de la primera a la última, podríamos decir. Los fariseos lo conocían bien. Y estos hombres eran especialistas en poner en práctica en la vida de los demás la ley. Pero nuestro mismo Señor Jesucristo decía, hablando de estas personas, que ellos ponían cargas en otros que ellos ni siquiera eran capaces de llevar o de tocar con un solo dedo. Fíjense bien. Y Nicodemo pertenecía a ese grupo. Eran tan apegados a la ley que ellos consideraban que en día sábado, el día de reposo establecido en la palabra de Dios y vigente hasta el día de hoy, ellos consideraban que nadie debía de realizar un trabajo. Y consideraban que atar a un animal de carga y hacer un nudo en el lazo con que lo ataban en día sábado, en día de reposo, podría ser un pecado, una falta a la ley, porque ya estaban realizando trabajo. Habían establecido leyes adicionales a las que el Señor había dado a través de Moisés. Y nuestro Señor Jesucristo por eso los atacaba, porque ellos habían puesto cargas en otros que ellos no eran capaces de llevar. Y de ese grupo era Nicodemo, era un principal entre los judíos, nos dice también Juan. Era conocido, era un hombre importante. Algunos historiadores, y Josefo menciona a Nicodemo como un perteneciente a familias importantes dentro del pueblo de Israel en aquel tiempo. Podríamos decir que Nicodemo estaba posicionado bien religiosamente, en el ámbito económico y probablemente político también. Era conocido, era un hombre respetado. Pero el verso 2 nos dice algo más acerca del momento en que llega Nicodemo a buscar al Señor. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas cosas y estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo entonces era de aquel grupo de personas que había escuchado del Señor, que le había visto hacer milagros, le había visto hacer muchas proezas a nuestro Señor Jesucristo y había creído en él. Y mire qué importante esto. Nicodemo creía en el Señor, pero nos dice acá, porque Nicodemo habla en plural, nos da evidencia de que habían otros dentro del grupo al cual él pertenecía que también habían creído en el Señor. Habían escuchado de él. Pero este grupo celoso dentro del pueblo de Israel de guardar la ley, era un grupo también que estaba en contra de nuestro Señor. El hecho de que Nicodemo llegara a buscar a nuestro Señor Jesucristo de noche, nos dice mucho. Nos dice en primer lugar de que Nicodemo no quería ser visto por otros, era reconocido en el pueblo y era conocido como fariseo. Y los fariseos estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Así de que Nicodemo decide llegar de noche. Llega de noche para que nadie lo vea. Podríamos pensar también de que era un momento ideal o propicio para tener una plática larga y extendida con el maestro y que pudiese preguntarle cosas acerca de la naturaleza de nuestro Dios y podríamos argumentar muchas situaciones, pero tomando en cuenta
el propósito por el cual existía el grupo de los fariseos, Nicodemo llega con el propósito de no ser visto por otros. Sin embargo, Juan era uno de los allegados a nuestro Señor Jesucristo, dentro de los 12, uno de los allegados junto con Pedro. Juan deja evidencia de lo que ocurrió en aquella oportunidad. Así es de que Nicodemo llega con el Señor y miren la manera en que le habla. Él se expresa en primer lugar como rabí hacia el Señor. Rabí. El término rabí significa maestro mío y se deriva de dos vocablos. Rab, en primer lugar, el segundo es y rab significa maestro y es una palabra que se adiciona, una letra que se adiciona que significa mío, indicando pertenencia. Entonces, al llamarle rabí al Señor, le llama maestro mío o mi maestro, reconoce en el Señor el valor que el Señor poseía como hijo de Dios y reconoce además de que el Señor era capaz de enseñarle, de darle a él algo nuevo. Los rabinos dentro del pueblo de Israel son aquellos que guían, pero no guían solamente en lo espiritual, no guían solamente en lo bíblico o en la palabra del Señor, guían en muchos sentidos, dan su vida como ejemplo hacia los demás. Así de que Nicodemo está reconociendo a nuestro Señor como su maestro en un sentido muy amplio de la palabra. El rabí dentro del pueblo de Israel y dentro del judaísmo es aquel que se entrega por otros, es aquel que da su vida como ejemplo hacia los demás. El rabí entonces es una persona importante y Nicodemo, estando dentro de los principales en el pueblo de Israel, reconoce a nuestro Señor Jesucristo como su maestro. Pero entonces dice además, sabemos que has venido de Dios como maestro. Bueno, teniendo entonces la etimología del término rabí y luego él le llama maestro nuevamente, podríamos decir, bueno, entonces está redundando allí. Bueno, pues no está redundando. Recordemos que este evangelio es escrito por Juan y es escrito en el idioma griego. La palabra que aquí se utiliza, en la segunda ocasión que él le llama maestro, es didaskalos. Didaskalos. De donde se origina la palabra que en el día de hoy conocemos como didáctica, y es la capacidad de transmitir un conocimiento a otros. Así es de que Nicodemo le está reconociendo como su maestro supremo, porque es capaz de reconocer también de que nuestro Señor Jesucristo le da muchas enseñanzas. Así es como Nicodemo le está viendo. Y prácticamente es una alabanza, un reconocimiento, un honor el que Nicodemo le está dando a nuestro Señor Jesucristo, siendo Él principal entre los judíos. Y le dice, sabemos esto porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Entonces aquí Juan deja en evidencia el reconocimiento de Nicodemo hacia nuestro Señor Jesucristo. Pasemos al verso 3. Y le responde Jesús y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le responde a Nicodemo de una manera no adecuada de acuerdo a lo que Nicodemo venía diciendo, aparentemente. Nuestro Señor Jesucristo no se deja impactar por lo que Nicodemo le está expresando. Las palabras de Nicodemo no ejercen en nuestro Señor Jesucristo un sentimiento de arrogancia ni de orgullo. En Él no había nada de eso. Nuestro Señor Jesucristo conoce la necesidad de Nicodemo, conoce la necesidad nuestra. Y por eso es de que lo que leíamos en el capítulo 2 y verso 24 y 25, Jesús no se fiaba de ellos, dice. No se fiaba de Nicodemo, no se fiaba de los fariseos, no se fiaba de aquellos que decían que creían en Él. Nicodemo lo estaba expresando porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así es de que nuestro Señor sabía lo que había en Nicodemo. Nuestro Señor conocía la necesidad de Nicodemo. Y nuestro Señor le da la respuesta que Nicodemo necesita escuchar, aunque aparentemente y en ese momento Nicodemo no la entiende. Nuestro Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El Señor va a lo importante, no a lo trivial que estaba haciendo Nicodemo. Al Señor no le importa nuestra palabrería. Al Señor no le importan nuestros conceptos, los conceptos que nosotros podamos darle, o los títulos, los honores que nosotros querramos darle a Él.
Aunque Él se merece toda la honra, toda la gloria, a Él es dado todo el honor. El Padre lo exige así. Pues Él ya en este momento, en este tiempo, está sentado a la diestra del Padre y ahora sí es propicio, sí es adecuado darle toda la gloria. En aquel momento a nuestro Señor le interesaba el corazón de Nicodemo y le propone algo. Le propone algo que a usted y a mí nos es útil hoy en día y es válido aún, nacer de nuevo. Pero Nicodemo aparentemente no comprende lo que el Señor dice. Dice el verso 4, Nicodemo dijo y pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Qué es esto? Aquel hombre conocedor de la ley, principal entre los judíos, un hombre importante, pregunta algo que viene a ser como la pregunta de un niño. Algún niño preguntaría esto. Si usted se da cuenta, estas son preguntas que para nosotros podríamos decir son muy sencillas. Pero Nicodemo en realidad no comprendía lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Miren esto. Nicodemo está hablando de un proceso biológico que no puede darse, no puede revertirse. Una vez que una madre da a luz a su bebé, ya éste no puede regresar al vientre materno. Usted y yo no podemos regresar al vientre materno. Eso viene a ser una pregunta entonces aparentemente difícil. Aparentemente también Nicodemo le quiere poner a nuestro Señor Jesucristo en una encrucijada. Pero nuestro Señor Jesucristo le responde de nuevo en el verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire qué importante. Y nuestro Señor entonces no pierde su objetivo de llegar al corazón de Nicodemo y de hacerle ver lo importante que es nacer de nuevo. Pero ¿qué significan las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere eso? Hoy en día para nosotros, ¿a qué se refiere el nuevo nacimiento? ¿Y a qué se refiere nacer del agua y nacer del Espíritu? ¿A qué se refiere todo esto? Es necesario que nosotros lo podamos comprender. Les invito a que vayamos a la carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos y busquemos el capítulo 8. Y aquí encontraremos ayuda para comprender lo que Nicodemo debía comprender en aquel momento también. Dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hablando entonces el apóstol Pablo de aquellos que en verdad buscan al Señor, aquellos que han recibido el Espíritu de nuestro Dios en sus vidas, una vez que han comprendido la necesidad de cambiar en ellos. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Cristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu, para que en realidad se ejerza en nosotros un nuevo nacimiento. Esto es valioso e importante, y dice el apóstol Pablo en el verso 4, acá en Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque las cosas que son de la carne, y las personas, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando usted y yo entonces queremos conocer si en verdad hemos nacido de nuevo,
o queremos comprender el nuevo nacimiento, es porque el Espíritu de Dios dará frutos en nosotros. Una vez que nosotros hemos sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor nos da la virtud, el poder del Espíritu Santo, y usted y yo recibimos ese poder y podemos dar frutos a través del Espíritu Santo. Usted y yo entonces vamos a tener poder para vencer las obras de la carne. Aquel hombre, aquella mujer que dice creer en nuestro Señor Jesucristo, debe ser bautizado y luego dar frutos del Espíritu. En otras palabras, usted y yo no podemos seguir obrando maldad diciendo conocer a Jesús, diciendo Jesús vive en mi corazón. Es contradictorio creernos o llamarnos cristianos o ser creyentes, pero seguir haciendo las obras que hacíamos antes. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le está dando a entender a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario cambiar, es necesario ser nuevas personas. Es necesario dejar lo que antes hacíamos y que nuestras obras sean renovadas en el Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y podamos nosotros tener nuevas actitudes, nuevas acciones. Y aquí es donde podemos evaluarnos nosotros a nosotros mismos siendo creyentes, y podríamos pensar en la manera en que nosotros nos conducíamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo y evaluar ahora el proceso que hemos tenido hasta el día de hoy y saber si seguimos haciendo lo de antes o ha habido un cambio en nosotros. ¿Usted qué pensaría? ¿En usted se ha ejercido un nuevo nacimiento? Fíjese que Nicodemo estaba en esa situación. El Señor le está dando a Nicodemo las condiciones para poder entrar al reino de Dios y esas condiciones siguen vigentes para usted y para mí. Usted y yo entonces debemos evaluarnos si en nosotros se ha ejercido un nuevo nacimiento. Usted y yo podríamos decir, bueno, yo creo en el Señor, yo he sido bautizado, pero el Espíritu de Dios, el poder de Dios, ¿ha ejercido un cambio en mí? ¿Ha ejercido un cambio en nosotros? ¿El poder de Dios está obrando en nuestras vidas? Eso es lo que nosotros debemos de considerar. Y entonces, volviendo a lo que el Señor le decía a Nicodemo, lo que tenemos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice el Señor en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Fíjese eso, fíjese qué importante. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, nuestro cuerpo es de carne y así estará. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que en nosotros debe existir entonces un cambio. Son dos cosas diferentes. Lo corporal, lo físico, seguirá teniendo siempre esa naturaleza. Sin embargo, lo espiritual es espiritual. Son dos situaciones diferentes. No podemos unirlas ni mezclarlas. Los frutos de la carne o las acciones que tenemos conforme a la carne son de la carne. Son maldades, son pecado. Pero lo que es del Espíritu es diferente, es santo, es puro, es verdadero. Y eso es lo que nuestro Señor está diciendo. Ahora le dice el Señor a Nicodemo en el verso 7. No te maravilles del que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Usted y yo no tenemos que asustarnos, no tenemos que asombrarnos, no tenemos que pensar mal de que dentro de la predicación del Evangelio se nos exija nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y el Señor se lo dice a Nicodemo y nos lo dice a nosotros. No tenemos que maravillarnos de esto, no tenemos que asombrarnos. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, le dice el Señor a Nicodemo. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Usted y yo escuchamos el viento. Oímos cuando el viento mueve y vemos a las hojas de los árboles moverse. Lo sentimos en nuestro cuerpo, el viento soplando. Lo escuchamos. Pero no sabemos del origen del viento. No sabemos hacia dónde se dirige tampoco. No sabemos qué dirección tiene el viento. Y así es, dice, todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel en el cual se ha ejercido un cambio, todo aquel que ha sido renovado en el Señor, es así. No se sabe de dónde ha venido, no se sabe hacia dónde va. ¿Por qué? Porque es conducido por la voluntad de Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo. Pero lejos de que Nicodemo alcanzara la comprensión, Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo puede hacerse esto?
Y puede ser que usted y yo nos preguntáramos en algún momento esto. ¿Cómo es que todo esto puede realizarse? ¿Por qué usted está diciendo esto? Podríamos estar en esa situación. Pero nuestro Señor Jesucristo entonces le dice a Nicodemo y lo confronta de esta manera. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? En muchas ocasiones, hermanos, y esta es una realidad dentro de la humanidad, dentro de nosotros existe la naturaleza del querer saberlo todo o el pretender saberlo todo. En muchas ocasiones el hombre y la mujer se envanecen por el conocimiento que tienen. Nicodemo era un hombre conocedor, y no solamente de la ley, también de asuntos civiles dentro del pueblo de Israel, asuntos políticos. Era un hombre principal, era un hombre importante. Y Nicodemo aparentemente no comprende lo que el Señor le está diciendo, pero el Señor entonces lo confronta y le pregunta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué le dice el Señor esto? Los fariseos eran hombres encargados de replicar la ley que el Señor había dado a través de Moisés a aquellos que aparentemente no la conocían, el resto del pueblo en Israel. Y esto es lo que el Señor le está diciendo. Tú le enseñas a otros, pero tú no comprendes esto. ¿A cuánto le ha hablado usted de la palabra del Señor tal vez y aún no se ha ejercido en usted un nuevo nacimiento? Y miren esto, qué importante es. Ahora, ¿será que Nicodemo comprendía lo que nuestro Señor le estaba diciendo? ¿Nicodemo tenía elementos para poder comprender lo que el Señor hablaba acerca del nuevo nacimiento? Bueno, pues déjeme decirle y compartirle en este momento lo que tenemos de acuerdo al Antiguo Testamento en cuanto al nuevo nacimiento. Veamos en primer lugar Ezequiel capítulo 36, el libro del profeta Ezequiel capítulo 36, y vamos a leer los versos 25 al 27. Esta es la promesa del Señor para el pueblo de Israel, y una promesa que se mantiene vigente aún el día de hoy. Esto es algo que es una realidad, era una realidad en aquel tiempo y sigue siéndolo para el pueblo de Israel, y era algo que Nicodemo conocía. Los fariseos conocían toda la ley, conocían todos los profetas. Entonces dice el Señor, esparciré sobre vosotros, hablando del pueblo de Israel, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, le dice el Señor al pueblo de Israel. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, es decir, un corazón sensible. La dureza del corazón en el pueblo de Israel, el no querer aceptar la voluntad de Dios, el no creer en la promesa del Mesías, y en el momento de Nicodemo no aceptar muchos dentro del pueblo de Israel a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, como el ungido de Dios, como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios. Esto, mis queridos hermanos, le dice el pueblo, el Señor, era un ofrecimiento, y yo lo voy a hacer, le dice Dios al pueblo de Israel. Nicodemo conocía esta profecía, pero no logró comprender el momento en el cual se cumpliría. No logró comprender Nicodemo la forma en que nuestro Dios obraría para que pudiera ejercerse esto. Y dice el verso 27 de Ezequiel 36, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nicodemo conocía esto. Otro ejemplo de por qué Nicodemo podría conocer esto. Salmos capítulo 51, el salmo que David escribiera en un momento de dolor. Salmo número 51, en su verso 10 dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es lo que el deseo de David. Ese es el deseo de David. Y esta era la promesa también que nuestro Señor había hecho, y esto está ligado con lo que Ezequiel había profetizado. Entonces, tanto David como Ezequiel nos muestran que era necesario tener un nuevo corazón, que hubiese una renovación interior en el pueblo de Israel. Nicodemo comprendía todo esto porque él también conocía todo esto.
Por eso el Señor le dice, eres tu maestro, tú le enseñas la ley, tú le enseñas la palabra a otros, pero tú no la conoces, tú no la comprendes. Porque todo esto estaba dicho en la palabra de Dios. Y esto es importante. Esto es necesario que usted y yo lo comprendamos. Usted y yo tenemos la manera de darle la gloria y la honra a Dios. Usted y yo tenemos la forma de demostrar que Dios existe. Aunque muchos lo nieguen, usted y yo podemos demostrarlo. Usted y yo podemos dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir por usted y por mí y que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Pero el asunto no es eso, y lo valioso no es solamente eso. Lo valioso es tomar esa fe y hacerla viva en mi vida. De manera que yo pueda tener dentro de mí un corazón limpio y un espíritu recto, renovado dentro de mí. Eso es lo importante. Y aquí estamos entonces tratando de dilucidar lo que nuestro Señor Jesucristo le hablaba a Nicodemo. Y estamos viendo acá y tratando de responder en este momento a la pregunta del Señor. ¿Eres tú maestro en Israel y no comprendes esto? Eso se lo está diciendo el Señor a Nicodemo. Pero miremos un verso más para comprender esto. Salmo 119. En los versos 9 al 11 encontramos acá palabras importantes. Salmo 119, versos 9 al 11. Y aquí dice de esta manera la expresión del salmista, el sentir del salmista dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Y pregunta entonces en el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Preguntémonos nosotros, ¿con qué limpiaremos nuestro camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y responde el mismo salmista, con guardar tu palabra. Verso 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se refiere a todo esto con Nicodemo. El Señor le está hablando a Nicodemo de lo que él tenía que tener en su vida, los elementos con los cuales debía de contar. Porque era importante que en Nicodemo se ejerciera un nuevo nacimiento, que Nicodemo naciera de nuevo. Y eso es lo que el Señor le da a entender cuando Él le pregunta, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Dentro del fariseísmo se caracterizó en el tiempo del Señor por la dureza del corazón, por la falta de amor, de caridad hacia los demás, por el verdadero amor hacia Dios. Se promovieron los mandamientos y eso es válido. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos y a todos aquellos que le rodeaban, le dice, todo aquello que ellos le digan que tienen que hacer, háganlo, pero no hagan como ellos hacen. Y el Señor en muchas ocasiones les ataca y en Mateo está evidenciado cómo el Señor les llama hipócritas. Y es una palabra dura, una palabra difícil de escuchar. Pero el Señor se los decía porque ellos enseñaban a otros, exigían de otros, pero ellos no lo vivían, ellos no lo cumplían. Y esto es algo que nosotros debemos de conocer, de comprender. Estamos entonces analizando esta primera parte de este tema y conociendo a lo que nuestro Señor Jesucristo se refería cuando le hablaba a Nicodemo de la importancia de nacer de nuevo. ¿A qué se refería nacer de nuevo? Nacer de nuevo, entonces, significa, en primer lugar, el creer en el Señor. En segundo lugar, esa creencia, esa fe, la tengo que hacer viva en mi corazón, me tiene que motivar al arrepentimiento, me tiene que motivar al deseo de un cambio. Debo de llegar al bautismo, lo dice el Señor, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y una vez bautizado, entonces yo recibo el poder del Espíritu de Dios y debo de permitir que el Señor ejerza un cambio en mi vida. Que el Señor pueda hacer de mí una persona diferente, una persona nueva. Este es el deseo de nuestro Señor Jesucristo para usted y para mí. Se lo decía a Nicodemo en aquel momento, el principal entre los judíos, un fariseo. Muchos creyeron en el Señor a través de las obras que Él hacía. Muchos creyeron en Él. Nicodemo y otros fariseos creyeron en el Señor.
usted y yo creemos en el Señor. Muchas personas dicen creer en Dios, muchas personas dicen creer en Jesús, pero la pregunta ¿es suficiente esto? ¿Será suficiente decir yo creo en Dios para poder alcanzar el reino de los cielos? ¿Para poder alcanzar el reino de Dios? Usted y yo tenemos la respuesta. Este tema es importante y es necesario analizarlo. Vamos a continuar el estudio de este tema en el siguiente programa, para el cual usted está invitado. Considere lo que el día de hoy hemos analizado y mi deseo es que el Señor le otorgue sabiduría, le dé nobleza de corazón y que bendiga su vida para que pueda usted comprender las palabras que el Señor le dijo a Nicodemo. En el siguiente programa entonces continuaremos con el tema el nuevo nacimiento. Gracias por su atención, que el Señor le bendiga a usted y a su familia y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en su corazón.